24 horas. 7:27 de la mañana, es un gusto recibir en este espacio a la ex ministra de Gobierno y líder del Movimiento Construye, la doctora María Paula Romo, que ya nos acompaña. Bienvenida, doctora. Buenos días, Liz. Muchas gracias. Conversar sobre lo que ocurrió el viernes en la Asamblea. El gobierno dice que un acuerdo de impunidad es lo que llevó a cabo que no se levante la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad y que dentro de este acuerdo pues está el Movimiento Construye. Resulta, doctora, que ahora Construye toma quizás el lugar de ADN en ese pacto que había en la Asamblea. De ninguna manera, Liz, lo que se resolvió la semana pasada en la Asamblea Nacional es el momento en el que debe ser investigada la actual vicepresidenta de la República. La Asamblea no ha decidido que no sea investigada. Todas las personas deben responder ante la justicia y si han cometido cualquier infracción deben ser sancionadas. Sin embargo, la Asamblea Nacional, la semana pasada, lo que resolvió es que esa investigación se dé una vez que termine su periodo. Creo que eso es lo correcto, eso es lo que responde a la realidad y también se da en el contexto pues, de una disputa política en la que el gobierno ha metido a todas las instituciones del Estado. Y para resolver lo que parecería ser desde el primer momento una diferencia interna, que el gobierno ojalá hubiera tenido la madurez para resolverla internamente, porque la señora Abad fue escogida por el propio presidente, fueron juntos en la papeleta, pidieron el voto por ambos, y a partir de estas diferencias se han involucrado a todas las instituciones estatales. Hasta el momento están convocadas, digamos, por señalarlo de alguna manera, a dirimir esto, la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General. Lo que la Asamblea ha resuelto la semana pasada es no ser parte de este triángulo, de este conflicto, y si hay cualquier cosa que investigar, que se investigue cuando la señora termine su periodo. ¿Y por qué la posición de Construye fue abstenerse de votar en lugar de a lo mejor pronunciarse firmemente por un no? Precisamente por esta discusión, Liz, de que no se trata de respaldar a nadie, no se trata de respaldar a la vicepresidenta. Lo que nosotros decimos es, no queremos intervenir en esta diferencia interna, no queremos nosotros tomar partido en un conflicto que es un conflicto interno del gobierno. No estamos respaldando la postura de la vicepresidenta, pero tampoco estamos de acuerdo con que todo el Estado se ponga al servicio de la reelección del presidente Noboa en los términos en los que él quiere, sin pedir licencia, sin una vicepresidenta que él escogió, pero que ahora le es incómoda, sin control estatal, sin organismos que pongan las cosas en orden. No estamos de acuerdo y no vamos a ser parte de ese conflicto. Es por eso que Construye decidió no dar los votos para levantar la inmunidad de la vicepresidenta y que la investigación se haga el próximo año. ¿Y estos hechos cómo van marcando la dinámica de la Asamblea, doctora? Porque en algún momento pues se ha hablado de que hay una mayoría antigobierno, anti-Noboa, acusaciones de lado y lado, me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Se decía que el presidente Daniel Noboa, después de su discurso a la Nación en mayo, ya se mostraba como un presidente candidato. Y hay quienes dicen que la Asamblea pues ya también ha empezado una campaña electoral y esto de aquí, y en medio de esto de aquí, el país. Ahora ya priman los desacuerdos y ya no los acuerdos, como quizás los primeros meses dentro de la Asamblea. En el caso de Construye, Liz, nosotros estuvimos todo el tiempo excluidos de cualquier acuerdo en la Asamblea Nacional. No solamente por fuera de ninguno de estos acuerdos, sino que además excluidos de la conformación de las comisiones inclusive. Y permítame ponerle un ejemplo de algo más grave, tal vez más grande, de mayor repercusión que la votación sobre el tema de la vicepresidenta. La semana pasada, la comisión que investigaba el contexto político del asesinato de Fernando Villavicencio produjo dos informes que tienen conclusiones diametralmente opuestas. Un informe fue propuesto por el gobierno, por un legislador del gobierno, el señor Castro, y el otro informe fue propuesto por Construye. En el informe del señor Castro votaron todos los otros partidos. Entonces, mire usted si es que será realidad esto que el gobierno algunos días acusa o pone como pretexto,
que tiene algún conflicto en la Asamblea Nacional, cuando en un asunto tan delicado volvió a activarse esta mayoría de la Asamblea Nacional alrededor del gobierno. ¿Qué dice el informe del gobierno? Del presidente Noboa, que en campaña juró investigar y juró poner todos sus esfuerzos para dar con los asesinos de Fernando Villavicencio, materiales e intelectuales. El informe presentado por su legislador dice que el crimen de Fernando Villavicencio es un asunto de delincuencia común y que es producto de la ola de violencia que vive el país. Es una sinvergüencería, es de cinismo que se atrevan a decirle al país una cosa así, mientras todos hemos sido testigos de cómo los casos judiciales revelan la planificación para silenciar a Villavicencio en las cabezas criminales, planificada con varios de sus enemigos a quienes Villavicencio denunció, investigó, la infiltración del crimen en las más altas esferas del Estado, y un grupo de legisladores se permitieron decir que esto fue un caso de delincuencia común. Por supuesto, el movimiento construye a través de la legisladora en esta comisión, la asambleísta Zambrano, presentó otro informe, en este caso de minoría, en el que se señala claramente el contexto, el antecedente de investigaciones y denuncia, el hecho de que fue asesinado un candidato presidencial en la puerta de un mitin, todas las conversaciones para silenciarlo, esta red criminal que él empezó a desnudar, sobre todo en su último periodo como legislador. Hoy todos los jueces de purga, metástasis, plaga, y que todo esto tiene que ser señalado. Mire usted, Liz, lo traigo como un ejemplo porque creo que es importante discutirlo, pero también como un ejemplo de la dinámica de la Asamblea. Construye, se mantiene en una línea por la verdad, por la justicia, contra la impunidad, en un asunto tan grave que lamentablemente los legisladores la semana pasada han tratado de volver a ocultar y distorsionar. Pero y sobre ese asunto específicamente, doctora, también ese informe que usted menciona de la comisión, si bien se sabía que no era vinculante, más bien la Asamblea sí lo hizo como un deber también, establece un asesinato que lo califica como un crimen político, dice que hubo infracciones penales, pero también administrativas y políticas. Y el ex embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, antes de irse dijo que había mucha gente que había entrado en pánico porque estaba bajo la lupa tras este crimen. ¿Qué debe esperar el país después de declaraciones como esas y después de que sí, repito, hay un informe que no es vinculante, pero que ha determinado pues también lo que cree está en torno al crimen del ex candidato? Estimada Liz, hay dos informes. Ambos informes deben ser tratados en el Pleno de la Asamblea Nacional. No son informes que tienen un peso en lo jurisdiccional. Es la Fiscalía y los jueces los que tendrán que determinar los nombres y las sanciones para los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero estos dos informes lo que nos muestran son distintas miradas sobre el país, sobre los acontecimientos y sobre los caminos que hay que seguir para que esto no se repita. Y efectivamente, el embajador Fitzpatrick lo acaba de decir. El asesinato de Fernando Villavicencio marcó un antes y un después. El asesinato de Fernando Villavicencio convocó la comunidad internacional, sus pronunciamientos, su preocupación. El FBI puso una recompensa de $5 millones para dar con los asesinos. Esa es la gravedad de lo que pasó. Por primera vez en la historia democrática del Ecuador, un candidato presidencial fue asesinado como un mensaje de las organizaciones criminales al Estado ecuatoriano y a la democracia ecuatoriana. Eso es la gravedad que tiene, esa es la gravedad que incluso otros países del mundo han visto con claridad y que lamentablemente algunos legisladores pretenden ocultar o pretenden mirar para otro lado. Esto es parte de lo que se va a discutir en estos días en la Asamblea Nacional. Construye, se ha encargado de que exista otro informe, de poner en debate ese otro informe, y los hechos tendrán un peso suficiente. Pero por su lado, la justicia es la que tiene que establecer quiénes son los responsables materiales e intelectuales de este asesinato. Me imagino esas actuaciones construye las hace ya desde la tranquilidad de la resolución del Tribunal Supremo Electoral que le da pues vida política al movimiento. Y le pregunto si con esto ya terminan estos intentos por desaparecer, por cancelar a Construye, que es lo que ustedes han señalado hay como causa detrás de este proceso. Bueno, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de la semana pasada es de última instancia.
Así que Construye está, como siempre debió haber sido, en el registro de organizaciones, está en la carrera electoral, está en la vida política en el Ecuador. Este será el último intento por silenciar las voces incómodas. Ojalá sí lo fuera, Liz, pero no creo. En el país hay varias señales de que no es solamente un tema político, electoral, también la prensa, también el mal uso de los medios públicos, también programas que empiezan a ser cancelados. Entonces, ojalá me equivoque, pero creo que no es el último intento por silenciar voces incómodas. Pero también creo que cualquier intento no será exitoso. Cualquier intento va a fracasar si somos capaces de levantar la voz por la democracia, por el pluralismo político, por el respeto a la ley, en contra de la impunidad. Y me parece que en el país hay condiciones para levantar esa voz y hay muchas voces en ese sentido. Y esto les abre el camino político para el 2025. Y le pregunto ahí, doctora, ¿irán con candidatos propios? ¿Buscarán hacer alianzas o más bien tener nuevamente un outsider que los represente en las próximas elecciones? Tendremos un candidato o candidata, pero vamos primero a agotar todos los esfuerzos para una alianza lo más amplia. En este momento hay que evitar la fragmentación. Por supuesto que tenemos cuadros de primer nivel y vamos a ponerlos en discusión y en cualquier mesa de conversación y de negociación. Pero hay que entrar a esas conversaciones con posturas de generosidad y con disposición para ceder. Así que ese es en este momento nuestra perspectiva. Tenemos nombres, tenemos candidatos y tenemos también una voluntad de construir alianzas amplias. En eso estamos. Con quienes sí pudieran conversar, a lo mejor dentro de estas alianzas, con quienes no, considerando lo que pasó incluso al inicio del periodo legislativo, esta separación de Construye y Gente Buena, el haber perdido ahora asambleístas que se han cambiado a otras bancadas políticas. Liz, hay cosas que son imposibles de prever. Por supuesto, haremos muchos esfuerzos por verificar esa de quienes participen en nuestras listas. Pero hay cosas que no se pueden prever y los momentos de tensión, los momentos delicados, los momentos de riesgo, muchas veces nos ayudan a comprender de qué estamos hechos. En esta última campaña electoral, primero con el asesinato de Fernando Villavicencio, luego con todo este acoso político por parte del gobierno, hay personas que no han resistido eso, hay personas que fueron a buscar refugio en otras organizaciones o hay personas que decidieron bajar los brazos, hay personas que decidieron entrar en otras negociaciones y eso lamentablemente los momentos duros nos ponen a prueba, pero el resultado dice mucho sobre ellos mismos. Nosotros tendremos y hemos tenido un momento de autocrítica y buscaremos los mejores candidatos. Yo siempre quiero también subrayar que tenemos una bancada muy fuerte y muy poderosa, no por su número, pero por la firmeza de sus ideas, porque son capaces de poner una agenda legislativa, porque están ahí a pesar de todo esto de lo que estamos hablando. También hay un grupo muy importante que ha tenido la firmeza, la entereza y que va a seguir dando lo mejor de sí por el país. Gracias, doctora Romo, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Igual para ustedes. Son las 7:41 ya de la mañana, momento de ir a una pausa, pero enseguida regresamos para analizar el rol de las Fuerzas Armadas, de la Armada Nacional, dentro también de este bloque de seguridad, las acciones emprendidas hasta el momento.